Muy bien. Pues buenas tardes y como decía, os agradezco a los tres que hayáis aceptado la invitación. Bueno, me presento, soy Carlos de Castro del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma y esta es la cuarta conversación virtual del ciclo de Sociología Económica que estamos organizando desde la FES, ¿no? Desde el Comité de Sociología Económica de la FES. Hoy vamos a hablar de los retos de la desigualdad, un tema deliberadamente amplio, ¿no? Con el fin de que la conversación pueda fluir hacia donde los invitados y las invitadas que voy a presentar ahora puedan conducirlo hacia el tema que más les interese, ¿no? Hoy está con nosotros Inés Campillo, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, del departamento. He perdido, no sé ya cuáles son los departamentos en la Autónoma, el Departamento de Sociología Aplicada, y ella trabaja temas de desigualdad desde una perspectiva feminista y sobre todo ha trabajado mucho, entre otras cosas, políticas de conciliación y otras políticas de cuidado a nivel comparativo, ¿no? Los tres invitados han trabajado las cuestiones de desigualdad desde diferentes perspectivas, ¿no? En el caso de César Rendueles, lo ha abordado sobre todo desde una perspectiva que podríamos llamar institucionalista, en el sentido de que se preocupa por la configuración de las instituciones para la creación de una vida en común, y en esa línea tiene numerosas publicaciones. La más destacada, podríamos decir, una de las más recientes, que es ahora contra la igualdad de oportunidades, que es de un panfleto igualitarista, ¿no? No sé si he dicho bien el título, disculpa, me bailan las palabras. Y finalmente también está con nosotros David Casasas, que también ha abordado la cuestión de la desigualdad, en este caso desde una perspectiva que mezcla la economía política y la filosofía política, especialmente arraigado en la tradición, digamos, republicanista, ¿no? Y ahí tiene un libro bastante interesante, bueno, muy interesante, que es el libro de La libertad incondicional, la renta básica en las sociedades democráticas. Bien, pues esta es la renta básica en la revolución democrática, ¿no? Como revolución democrática. No sé qué me pasa hoy con los títulos, disculpadme. Bien, entonces, nada más por mi parte, solamente agradeceros muchísimo que hayáis aceptado la invitación y que seáis tan generosos con vuestro tiempo, y muy agradecido de que estéis esta tarde participando en esta conversación. Le doy la palabra a Inés Campillo, que es quien, además de intervenir, va a moderar y a guiar esta conversación. Nada más. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación, y es un placer estar aquí compartiendo mesa con David y con César. Antes de nada, solo quería aclarar que, bueno, como decían en los carteles, esto es una conversación o pretende ser una conversación, así que no pretendemos que sea una mesa redonda en que cada cual eche, digamos, una chapa de 5 o 10 minutos, sino que pretende ser más una conversación, una entrevista, entre una entrevista y una conversación a propósito de varios temas que están relacionados con la desigualdad social y cómo la estudiamos desde las ciencias sociales y especialmente desde la sociología. Entonces, la metodología de esta conversación va a ser un poco que yo introduzco cada tema, y luego le doy la palabra a David y a César en el orden que ellos quieran, y luego pues yo puedo retomar el hilo o introducir el siguiente tema, ¿no? En concreto, Carlos y yo, cuando preparábamos esta sesión, hemos pensado como en 4 ejes o en cuatro temas sobre los que podíamos conversar. Pues como tenemos 1 hora y media y queremos que participe el público y que participemos todos, pues en realidad evidentemente no se trata de dar una respuesta cerrada ni de cerrar los temas, sino más bien como de que cada uno los arrime a su
a su área de investigación, a sus reflexiones en las que está, o que lance preguntas. Es decir, no vamos a poder agotar ni resolver nada de lo que planteamos en el tiempo que tenemos, así que no hace falta tampoco tener ningún complejo con ello, y tampoco hace falta que agotemos, así vemos que están saliendo cosas interesantes en uno de los temas y nos lleva a dedicarle más tiempo a ese tema, y luego el último tema no da tiempo a verlo, pues también, o sea, somos libres de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues los 4 temas de los que habíamos pensado tratar eran, en primer lugar, pensar sobre la desigualdad social, cómo se ha pensado la desigualdad social desde la sociología, especialmente qué dimensiones de la desigualdad social se han estudiado normalmente o nos hemos focalizado en su estudio desde la sociología, y pensar un poco cuáles serían los retos en ese sentido para integrar las distintas dimensiones de la desigualdad social en el estudio que hacemos en las investigaciones sociológicas, ¿no? O el siguiente tema sería hablar o pensar cómo venimos pensando en la desigualdad social, sobre todo cuando escribimos de sociología, sobre todo en términos de desigualdades de recursos económicos o en términos de desigualdad de derechos, y me gustaría que pudiéramos conversar en torno al reto que supone, digamos, la cultura o el sentido común igualitarista, ¿no? Que es algo que, pues, por ejemplo, o sea, que César en su último libro pone el énfasis en ello, y creo que es clave, ¿no? Ya nos hablaba también de ello, se quejaba también de ello Gerald Cohen cuando repasaba los programas laboristas, los programas del Partido Laborista Británico, ¿no? Y decía que habían renunciado a crear comunidad y que se hablaban solo como de la igualdad de oportunidades y la igualdad de recursos. Bueno, luego el siguiente tema tenía que ver con pensar en la responsabilidad. O sea, haces un ejercicio o planteo un ejercicio de reflexividad, digamos, de la investigación, y pensar en la responsabilidad que tenemos las investigadoras y los investigadores en desigualdad social a la hora de reproducir, obviamente no intencionalmente, determinados sesgos, a veces sesgos de clase, en la propia investigación sobre desigualdad social, ¿no? Que pueda parecer contraproducente. Y por último, puesto que estamos en un contexto de pandemia, pues si da tiempo me gustaría que pudiéramos o pudierais reflexionar sobre cómo la pandemia y la lucha contra el cambio climático pueden ser situaciones que nos den la oportunidad para hablar de una agenda igualitarista, ¿no? Pero también hasta qué punto son situaciones que están haciendo que se intensifique como las dinámicas desiguales, ¿no? Bueno, y estos serían un poco los temas que quería tratar, y para empezar con el primero, como ya me he enrollado bastante introduciendo cada uno, voy a ser así un poco críptica y empiezo citando a Eric Olin Wright. En su libro que no está traducido, que es su tesis, que se llama Class Structure and Income Determination, ¿no? Estructura de clase y determinación de los ingresos. El libro empieza, que es su tesis doctoral, el libro empieza citando la siguiente afirmación de Arthur Sitcom. La sociología solo tiene una variable independiente, la clase. Y nada, me gustaría que me dijerais qué os parece esta frase. Sigue siendo actual, César, empieza tú. Estás muteado. A ver, ahora. Sí. Va con un poco de retardo. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Yo creo que ojalá, porque nuestra vida sería mucho más fácil, ¿verdad? Si hubiera una única variable independiente. Pero yo creo que no es verdad, o sea, que no es verdad, ¿no? Que precisamente
una experiencia compartida de cualquiera que se haya acercado a la sociología de la desigualdad es justamente la experiencia contraria, ¿no? Esa sensación de complejidad, de fractalidad, ¿no? De que te acercas a algo y en lugar de hacerse más sencillo se hace más complejo. Pero incluso ya, aunque disecciones elementos de la desigualdad social muy concretos, ¿no? Como puede ser la exclusión en el campo de la vivienda, es que pasa todo el rato, ¿no? Que las cosas, por mucho que te acerques, no se hacen más sencillas, sino más complejas. A veces es verdad que las desigualdades se acumulan con alguna coherencia. Eso es verdad, ¿no? Que se van acumulando, pues eso, problemas, desigualdades, pero otras veces no. Y de hecho es que esa incoherencia a mí me parece que es muy importante políticamente también, ¿no? Por lo que toca la explicación del comportamiento político, porque es precisamente la raíz de solidaridades entre grupos que en principio no deberían tener mucho en común. Es precisamente porque la desigualdad no es perfectamente coherente, por la que pues, un trabajador autónomo puede tener solidaridades o lealtades concretas en ciertos momentos, ¿no? Con una persona de clase alta con estudios universitarios, precisamente porque no se van acumulando con coherencia, ¿no? Así que la respuesta es no. Sí, y creo que por sentido común esa debería ser la respuesta. El mundo es muy complejo, pero para hacer el contrapunto, yo añadiría quizás que bueno, también conociendo un poco la trayectoria y la afiliación intelectual de Eric Olin Wright, bueno, yo creo que aquí hay un conjunto de problemas vinculados a los derechos de propiedad, vinculados a los accesos de recursos materiales y simbólicos, que a su vez son problemas, bueno, multidimensionales, de acuerdo, pero son problemas que se repiten de forma bastante parecida, de forma bastante isomórfica a la hora de experimentar desigualdades y ausencia de libertad efectiva, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? La famosa interseccionalidad a veces también se puede reducir a la afirmación de que hay múltiples formas de desigualdad, pero un mismo problema a la hora de escoger una vida de forma libre. Y eso tiene mucho que ver con el acceso o no a recursos de muchos tipos, pueden ser de muchos tipos, por parte de la gente. Y eso, en cierto modo, en última instancia, guarda cierta relación pues, con cierta estructura de clases o con ciertas estructuras de la sociedad en grupos de vulnerabilidad que tiene que ver con ese acceso diferencial a recursos. En ese sentido, yo sí que rescataría cierto sentido común en lo de Eric Olin Wright, aunque, obviamente, bueno, si traemos esta intuición al campo empírico, nos hemos de abrir a multitud de fenómenos, como ahora decía César, ¿no? Sí, yo, ¿puedo añadir una cosa, Inés? Sí, sí, claro. Que yo estoy de acuerdo con lo que está planteando David, ¿eh? O sea, claro, que la desigualdad sea muy compleja no significa que sea homogénea. O sea, son dos cosas, yo creo, muy diferentes. Aún diría más, yo creo que estamos viviendo un momento en el que se tiende un poco a ir hacia el otro extremo, ¿no? Pasar de solo hay una variable independiente a decir, bueno, no podemos decidir, ¿no? Pues ninguna jerarquía entre distintos sistemas de desigualdad, es todo lo mismo, ¿no? Yo creo que eso tiene bastante que ver, de hecho, con el momento que estamos viviendo, el sociológico que estamos viviendo, ¿no? Con un cierto auge, una cierta época dorada de los estudios cuantitativos sobre la desigualdad, que yo creo que es algo que ha sido muy positivo porque ha enriquecido nuestro bagaje empírico por lo que toca al análisis de la estratificación, ha evitado pues, un montón de especulación bastante buena a veces, ¿no? Pero que yo creo que a veces existe el riesgo de que la recolección de datos y los debates metodológicos pues arrinconen un poco la reflexión sobre los mecanismos causales que producen la desigualdad en nuestras sociedades y sobre todo esas dimensiones de jerarquización compleja, ¿no? nunca exhaustiva que podemos establecer, ¿no? Yo creo que a veces se está difundiendo una cierta concepción que, si queréis así, podríamos llamarla diagnóstica de la desigualdad, ¿no? Por analogía con los DSM psiquiátricos, una especie de visión teórica de la estratificación que parece casi a veces un fenómeno geológico, ¿no? El mismo término estratificación lo alude, ¿no? A esa idea
idea muy geológica de la desigualdad. Y eso incluso tiene su reflejo, me atrevería a decir, y con esto ya me callo, ¿no? En el campo de las políticas aplicadas, ¿no? Del lado de lo que podríamos denominar un cierto ecumenismo teórico, un cierto perspectivismo, ¿no? Esa idea que, bueno, sí, la desigualdad tiene distintas perspectivas, pero las podemos ordenar con coherencia, sin conflicto, ¿no? Hasta recomponer una totalidad. Es simplemente cuestión de ir añadiendo, ¿no? Capas, problemas, y bueno, y ahí yo creo que estarían un poco a veces las perspectivas de la exclusión social, van a veces un poco por ese lado, ¿no? En ambos casos lo que está en juego es una cierta renuncia a buscar teorías duras de la desigualdad, herederas en última instancia de las teorías de las clases sociales, que acepten esa complejidad estructural, pero que también reconozcan que no hay un procedimiento sencillo para reducirla, ¿no? O sea, que, vamos, que estoy de acuerdo con lo que planteaba David, ¿no? O sea, que yo creo que estamos obligados a plantear esa jerarquización, aunque sepamos de antemano que hasta cierto punto va a ser fracasada. Y para completar el intento de completar, yo creo que hay un peligro de una teoría y un análisis teórico, la paradoja, y histórico también, ¿no? Yo creo que en el momento en el que estamos, si no lo fotografiamos a sabiendas de lo que está suponiendo la ruptura del pacto social de posguerra, y tampoco, luego, si queréis, hablamos un poco de esto, y yo tampoco lo veo como el gran paraíso sobre la Tierra, pero si no entendemos que ahora el mundo se está, digamos, haciendo añicos por un golpe también multidimensional, con muchos actores, pero es un golpe que se puede detectar, que se puede identificar y con efectos, de nuevo, ortogonales o bastante parecidos en distintas esferas de nuestras sociedades en términos de pérdida de capacidad de agencia individual y colectiva. Si no lo aterrizamos también en esta encrucijada histórica en la que estamos, yo creo que también nos perdemos bastante película perdemos mucha película de vista, ¿no? Pero bueno, en todo caso esto, si queréis ya lo vamos abordando más adelante cuando quizás historicemos, no sé cómo hay que decirlo, algunos de los problemas que Inés va abordando. Muy interesante lo que decía. Yo también he pensado a veces que parece que estamos en ese dilema entre la como predominancia de la clase social o todas las desigualdades, todos los ejes de desigualdad son importantes y entonces no podemos, digamos, no es imposible jerarquizarlas, como decíais, y tenemos que renunciar, digamos, a captar esa complejidad que sí que creo que puede estar relacionado con lo que decía César sobre la predominancia de estudios o enfoques más cuantitativos, ¿no? Que parece que suman, o sea, que suman y ponen todas las variables de desigualdad, pero que no son capaces, digamos, de captar cómo en los sujetos están imbricados o esos diferentes ejes de desigualdad y hacen que unos pesen más que otros en sus elecciones vitales, en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, en el fondo la frase de Stevens, yo creo que era irónica, imagino que era un poco una botada, o sea, quiero imaginar que más bien era una ironía sobre que la sociología efectivamente, yo creo que como disciplina a lo largo, o sea, históricamente, nace y parte de su desarrollo ha estado centrada en estudiar la desigualdad social, entendida como desigualdad de clase, ¿no? Y digamos, o las tradiciones centrales de la sociología o más, como más, con más tradición, ¿no? Y yo me preguntaba hasta qué punto eso también, hasta qué punto, desde que es obvio que en la academia ahora conviven investigaciones, o sea, investigadores e investigadoras que investigan sobre distintos ramas de la desigualdad social, hasta qué punto, digamos, en la sociología que se enseña en las universidades sigue siendo verdad, digamos, en los grados, en los diseños de los grados sigue siendo un poco verdad, ¿no? Pues la primacía como de la clase social y otras ejes de desigualdad pues parece que quedan un poco a
a la iniciativa, digamos, de distintos profesores o que haya un investigador o una investigadora que trate estos temas estos otros, ¿no? Y me hacía pensar hasta qué punto la propia división social del trabajo en la academia y en la investigación, incluso los incentivos que hay también para la especialización, la hiperespecialización, hace que sea más complejo, digamos, tener esa visión, o sea, a nivel de un investigador o una investigadora o un equipo de investigación, que sea más complejo tener esa visión interseccional o multidimensional de la desigualdad. No sé si me explico. Yo creo de todas formas que es curioso porque mi experiencia personal es que depende bastante de los grados. O sea, hay grados donde está virtualmente ausente, por ejemplo, ¿no? Los estudios de género, la atención a las desigualdades de género, y hay grados donde las perspectivas de clase están igualmente virtualmente ausentes, ¿no? Es curioso que hay como una especie, lo que tú señalabas, ¿no? de división del trabajo que genera a veces unas incomunicaciones a través cada uno de sus propios artificios teóricos y de sus propias tradiciones disciplinares un poco absurdas, ¿no? De hecho, hemos vivido en los últimos años un cierto boom de los estudios de la desigualdad, pero no hace tantísimo, es algo que contaba yo creo muy bien Cervor, no era precisamente un área de estudio en auge, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, que es que costaba encontrar estudios empíricos sobre desigualdades sociales en España. Estaba lo de FOESA y poquito más, vamos, no es que hubiera mucho más, ¿no? De repente sí que hay un interés mucho más amplio, yo creo que además muy enriquecido, pero sí que se preservan los programas de asignaturas, en las propias programas de grado, un poco yo creo esas inercias, ¿no? esas tradiciones, como hay espacios donde, o por ejemplo espacios de ciencias sociales donde no hay ninguna perspectiva aplicada. Cualquier información o reflexión sobre las políticas públicas de desigualdad, la seguridad social, la sanidad, está completamente ausente. A lo mejor sí que hay reflexiones más teóricas, pero información sobre cuáles son las políticas aplicadas relacionadas con la desigualdad es virtualmente inexistente o está abandonada a la iniciativa personal de cada profesor o profesor. Sí. Yo añadiría, yo tengo una preocupación doble con esto que dices. Por un lado, bueno, a mí me parece que está claro que quizás en distintos grados, como ahora decía César, o seguramente tú también, Inés, apuntabas a ello, en distintos grados, pero sí que hay cierta apertura a diversos ejes de desigualdad, pero me preocuparía que esto lo hiciéramos, y a ratos tengo la impresión de que lo hacemos, no en mi departamento, donde somos todos muy buenos y muy buenas, obviamente. No es broma, somos muy buenos, pero ya me entendéis. Sino en general, que lo hagamos con ciertos ecos de la ciencia social y política pluralista, ¿no? Un poquito nos vamos montando nuestros nichos, nuestros problemitas, pues la gente con problemas de identidad X pues tiene sus asociaciones, que a partir de ahí pues, estudiamos esas cuestiones, y bueno, pues en el mundo hay pues gentes distintas, con intereses distintos, y finalmente, bueno, pues en el fondo una poliarquía con distintos niveles de malestar, porque, bueno, pues esto se concreta pues, con malestarcillos diversos que vamos estudiando en disciplinas diversas. Cuando, no sé si volvemos a la primera intervención de Inés, su pregunta, pero cuando seguramente aquí hay la necesidad de articular, seguramente, de ahí la idea de interseccionalidad, ¿no? De articular todos estos ejes de desigualdad de algún modo, ¿no? Aunque no se pueda casar todo, por supuesto. Y mi primer gran peligro, mi primer gran temor es que nos hagamos reinos de taifas, o sea, que se reconozca que hay todo eso, que debe ser estudiado, pero que hagamos reinos de taifas ahí, ¿no? Y, por ejemplo, a mí una tía como Silvia Federici, en ese sentido, me parece interesantísima por su capacidad para hilar algunas de las cuestiones que deben ser hiladas, citar a una entre muchas y muchos, ¿no? Y lo otra, y ahora me diréis, te sales del tema del día, pero no, yo creo que no, y me concederéis que no. El otro peligro que yo veo con todo esto es que la sociología en general, las ciencias sociales, excluyendo la economía, se encapsulen demasiado en la cuestión de la igualdad y la desigualdad, como si esa pregunta sobre igualdad de qué
y ahora no estoy polemizando con César porque yo la idea de igualitarismo profundo que él defiende en su libro la compro de arriba abajo. Pero, ¿qué ponemos en la agenda científica y política? ¿Qué ponemos en la agenda científica y política? Bueno, igual, pues, eso se puede responder respondiendo a la famosa pregunta de Amartya Sen sobre igualdad de qué o desigualdad de qué, ¿no? Bueno, pues, si realmente hay una conexión entre las distintas intervenciones que estamos haciendo, yo creo que podemos asumir que el tema de los recursos es importante, el bienestar, el reconocimiento, todo esto es importante, pero no regalemos la libertad a los economistas, ni regalemos la libertad, ahora lo digo en tono poco académico, pues a la derecha. Creo que hay una respuesta igualitarista a esta pregunta, que es bueno, igual libertad de llevar a cabo proyectos de vida realmente escogidos por parte de todos y todas. La famosa idea republicana, antes Carlos hablaba de mis estudios en republicanismo, pues, la idea republicana de igualdad como reciprocidad en la libertad, no como igualdad de oportunidades, como dice César, para que haya unos perdedores y unos ganadores, pero con un juego limpio. No, no, no. Como una verdadera reciprocidad en la libertad que incluye a todos. Entonces, esto es una retórica sobre la libertad. O sea, dicho de otro modo, hay una sociología de la libertad efectiva que yo creo que también hemos de hacer y no asumir que nosotros, somos sociólogos y sociólogas, o científicos sociales con mente compleja, o izquierdistas, o gente de izquierdas, o lo que tú quieras, nos dedicamos a estas cositas de la igualdad o de la desigualdad. Sí, sí, pero es que lo hacemos porque está muy ligado también a esta disputa de la cuestión de la libertad. La libertad no es esta libertad de Far West cutre de Ayuso, sino que la libertad, y de tanta otra gente más académica que Ayuso, por lo que es lo mismo, sino que la libertad tiene que ver con un acceso efectivo a espacios donde tomamos decisiones sobre cómo queremos vivir. Y si estamos todos y todas llamados a tomar esas decisiones, entonces hablamos de igual libertad. Entonces, eso, ¿quién lo estudia? Los filósofos porque son muy abstractos, los economistas porque esto de la libertad tiene que ver con su terminología y sus problemas, o nosotros también porque precisamente podemos aportar toda la conciencia sociológica o estructural, o como le queramos llamar, que falta tantas veces en el mundo pluralista de los politólogos o en el mundo neoclásico de los economistas. Para terminar con un poco de metáfora. Eso creo que una vez ya lo comentamos con César, porque César tuvo la amabilidad de acompañarme en dos presentaciones. En la segunda vez lo engañaron otros, no fui yo, pero me acompañó en dos presentaciones de un libro mío hace un par de años. Podemos hacer la estrategia de resistencia numantina alrededor de nuestros conceptos de sociólogos o de izquierdistas, y ahora estoy asumiendo que somos todos izquierdistas, pero esto ya me entendéis. O hacer la estrategia, que yo creo que es interesante intelectualmente, teóricamente, históricamente, pero también políticamente, de infiltración troyana en el corazón de las tinieblas, este mundo neoclásico y liberal, y decir, no, vamos a rascar estos conceptos y vamos a ver, por ejemplo, que decía Adam Smith, que yo he estudiado, Adam Smith sobre la libertad, sobre el libre mercado. Bueno, no diré puro socialismo, porque sería un anacronismo, mentira, etc. Pero era un proyecto absolutamente igualitarista. De hecho, leyendo ahora a César, digo, hostia, la idea esta de una sociedad de espejos donde nos podamos encontrar y lanzarnos miradas recíprocas porque estamos en relaciones de 5-1, de 6-1, pero no de 40.000-1 como en la Disney. Bueno, es lo que estaba contando Adam Smith, ¿no? O sea, para tener un mundo libre y con incluso mercados efectivamente libres necesitamos dosis importantes de libertades de muchos tipos, ¿no? O sea, que mi segundo temor sería esto, que regalásemos un poco la agenda científica y política de la libertad, que no digo que lo está haciendo César en el libro, porque creo que es evidente que no es así, pero creo que sí que hay muchos compañeros y compañeras aquí fuera que lo hacen. Mi segundo temor sería que regalásemos este elemento que yo creo que es crucial, la autorrealización, la libertad, etcétera, el despliegue de las identidades personales, agentes que supuestamente lo tratan, cuando lo que hacen es manosearlo y destrozarlo, ¿no? No sé si lo he liado más o he aportado algo, pero bueno, en cualquier caso es algo que me interesaba. Dos segundos, Inés, yo creo que me parece muy interesante esta idea de la sociología de la libertad, que es un campo
efectivamente, yo creo que muy abandonado a la sociología de las formas de vida, ¿no? O sea, es como el único campo donde parece que tenemos algo que decir, es al analizar formas de vida como algo extremadamente superestructural y desconectado, pues, de la ciencia social dura, que se encargaría exclusivamente, ¿no?, pues, de la igualdad material o del reconocimiento, etcétera. Y me parece que tienes toda la razón, ¿no? O sea, es la igualdad lo que nos permite descubrir cómo ser libres de un modo no trivial. Son dos elementos que se retroalimentan y que además me atrevería a decir que al menos en los orígenes históricos de las ciencias sociales, todavía a finales del 19 y a principios del 20, sí había una sociología de la libertad, ¿verdad? Muy activa y de la dominación, claro, en oposición. Claro, una posición firme desde las ciencias sociales en ese sentido que yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Así que, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo también... cuenta conmigo con con esto de la infiltración de Orgina. y como retomar o tomar para nosotros el concepto de libertad, pero voy a recoger esto para unir con el siguiente punto, o sea, libertad para elegir cómo queremos vivir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensamos que queremos vivir? Es decir, por introducir la pregunta sobre que es claro que para el igualitarismo es necesario los recursos materiales y los derechos para ser libres, ¿no? y elegir cómo queremos vivir, pero a veces no somos seres descontextualizados, estamos dentro de unas sociedades, ¿no?, con unos valores y tenemos digamos, un ethos de época, digamos, un sentido común que es muy poco igualitarista, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto somos incapaces de pensar en esas formas de vida buena que impliquen un igualitarismo radical en el sentido también del que habla César en su libro, ¿no? De hasta qué punto podemos desde la sociología o debemos incorporar como un pensamiento más desde la ética, de imaginar también vidas buenas para todos y todas que impliquen una idea de comunidad, de iguales, ¿no? No sé qué pensáis, cómo lo veis por ahí. ¿Eso yo? Sí. Bueno, yo creo que hay, bueno, como señalabas ahora, Inés, una relación bien conocida, bien estudiada entre desigualdad y fragilización social, ¿no? Las sociedades más cohesionadas tienden a ser más igualitarias, para bien y para mal, y a veces es muy para mal, o sea, no olvidemos eso, ¿no? Que a veces ciertos tipos de igualdad, ¿no?, tienen también su lado oscuro, muy oscuro. Yo creo que es más interesante y siguiendo un poco la sugerencia que nos lanzabas, Inés, pensar cómo ese proceso de fragilización es a veces un proyecto político sofisticado que ponen en marcha quienes están en contra de la igualdad, ¿no? Como un subproducto más o menos desafortunado, más o menos accidental, sino que es un proyecto sofisticado. Yo creo que eso es algo que estamos viviendo, pues, minuto a minuto, en tiempo presente, ahora mismo en Madrid, curiosamente. Yo creo que en Madrid es un lugar no muy bueno para vivir, pero interesante sociológicamente para estudiar, ¿verdad? Porque pasan cosas muy raras y eso siempre es sociológicamente interesante, como por ejemplo que vivimos en una ciudad única en Europa que es una gran capital mucho más conservadora que el resto del país, ¿no? Es algo francamente extraño, que yo creo que no pasa, no sé si en algún lugar del mundo, pero desde luego yo creo que en Europa no pasa. Y eso tiene que ver con estructuras cotidianas relacionadas con la forma de vida que articulan lo material y lo subjetivo. Yo no creo que tengan que ver exclusivamente con lo ideológico, con que ¿no?, circulen unas corrientes ideológicas terriblemente elitistas por Madrid, que son ajenas del resto de España o algo así. No, yo creo que aquí se han puesto en marcha estrategias
políticas de medio y largo recorrido que han tendido precisamente a fragmentar las relaciones sociales y han hecho, bueno, pues más aceptable esas propuestas no igualitaristas, elitistas. Básicamente, y yo creo que es una estrategia repetida en distintos lugares del mundo, ¿no?, que se va adaptando localmente en cada momento, se han ido creando salidas individuales a problemas sociales. Problemas sociales que a veces son reales, como puede ser la vivienda, la sanidad, y otras veces son imaginados, como es la seguridad, ¿no? Son salidas individuales a esos problemas sociales reales o imaginados, salidas individuales que no pueden ser universales, pero que sí tienen una capacidad de arrastre suficiente, que consiguen interpelar a un número suficiente de personas como para que eso tenga efectos culturales, sociales y sobre todo electorales, claro, ¿no? Pongo un ejemplo. En Madrid a día de hoy ya hay un 40% de personas que tienen seguro médico privado. El seguro médico privado es muchísimo, ¿no? El 50% ya asiste a la escuela privada o concertada. O sea, son salidas individuales que tienden a generar solidaridades espurias muchas veces entre grupos que, como decía al principio, intuitivamente uno podía pensar, ¿no?, que están separados o que tienen poco en común, ¿no?, y que generan también un cierto coste, ¿no?, una cierta dependencia del camino, un cierto coste individual a la hora de apostar por otra clase de proyectos, ¿no? Mientras pueda seguir pagando mi hipoteca, mientras pueda seguir pagando mi seguro privado, ¿para qué me voy a arriesgar, ¿no?, a apoyar otro proyecto que a saber cómo acaba, igual acaba todavía peor, que apueste por la sanidad pública o por la vivienda pública? Yo creo que eso para mí es interesante, ¿no?, pensar en la comunidad o la procesos de fragilización social no solo como inercias seculares, como una especie, ¿no?, de subproducto desafortunado, incontrolable, sino como proyectos políticos que en buena medida se pueden controlar. Y eso es interesante porque si se puede controlar de un lado, a lo mejor también se puede controlar del otro. O sea, si se pueden impulsar procesos de fragilización, a lo mejor también se pueden hacer políticas públicas que generen lo contrario, ¿no?, que generen solidaridad, que generen confianza mutua, que generen apuesta por soluciones universalistas. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta César y de entrada con la preocupación de fondo de la intervención de Inés. De todos modos, yo quiero añadir un ejemplo de lo que está diciendo César, porque creo que es un ejemplo que muestra cómo a veces hay planes y hay gente que somos muy capaces de caer en la trampa de esos planes. Pero antes de eso, me gustaría hacer una previa, que es que, bueno, que tampoco... Claro que más allá de los recursos tenemos el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el sentido común igualitarista y otros sentidos comunes terribles, ¿no? Pero de los que nos molan también. Pero no lo presentemos, yo diría, de un modo demasiado dicotómico, porque a veces, por ejemplo, los propios teóricos del reconocimiento, como Fraser, Honeth y compañía, están de acuerdo en que otorgar recursos puede ser una forma de visibilizar, señalar que hay una serie de comunidades que necesitan, el conjunto de la sociedad, pero si queréis, algunas comunidades que necesitan ser redignificadas, comunidades minorizadas históricamente, etc. Dos ejemplos para ir al grano de lo que quiero decir. Antes Carlos decía que yo he trabajado lo de la renta básica. Bueno, hay una especie de renta básica para mayores de 68 años en el DF. Bueno, hoy en día creo que se llama Ciudad de México, ya no se llama DF. Bien. Los gestores de este programa, es decir, una pensión universal, lo llaman, ¿no? Nos cuentan esta renta básica para mayores de 68 funciona a través de una tarjeta de crédito para poder pagar, de débito, no sé cómo es, para poder pagar en los comercios, lo que sea. Incondicional, universal, pero para gente mayor de 68. Bien. Nos cuentan, como muy a menudo, resulta que cuando se encuentran dos viejecitos o viejecitas, bueno, gente mayor de 68 años, con la tarjeta a punto de pagar, la levantan, la alzan, se la muestran, la tarjeta, y dicen, hey, que somos esos minorizados por la cuestión de la edad, y ahora, en particular, hay algunos ejemplos muy interesantes de mujeres pobres
o no tan pobres, que dicen, ya no dependo de que mi marido me dé la paguita, bueno, la paguita es un término muy malo en España, del dinero para comprarle el regalo al nieto, lo puedo ir a comprar yo por mi cuenta, ¿de acuerdo? Las rentas básicas no están para comprar regalos solo, quizás de parte sí, ¿no? En definitiva, hay un sentido de... Se lo muestran en los comercios como diciendo que pertenecemos a ese grupo históricamente minorizado, ¿no? por cuestiones de edismo, y que como consecuencia de unos recursitos, porque tampoco es tanta pasta, nos podemos reconocer con orgullo ahí, ¿no? Otro ejemplo, el famoso salario doméstico que teorizaba Federici en los 70, ¿no? Que es algo que no veo muy claro por las trampas de la condicionalidad, ¿no? Pero bueno, en la lógica de Federici estaba el decir, bueno, pagamos un trabajo que es real, con lo cual hay que remunerarlo, pero además visibilizamos, valoramos, terminamos remunerándolo, ¿no? Ya sé que no planteas ninguna dicotomía, pero me parecía importante subrayar que no la hay, ¿no? O que puede no haberla, según cómo se empaquete la política de recursos. Dicho esto, tienes toda la razón en que, obviamente, acceder a recursos no siempre significa acceder o generar sentido de comunidad, habitar comunidades de iguales, etc. Y ahí es donde quería volver a poner sobre la mesa lo del Pacto del 45, el consenso social de posguerra, que siempre vemos, bueno, claro, es que desde hoy, con 40 años de neoliberalismo, nos parece la hostia. Y fue la hostia, o sea, no hace falta ver la peli de Ken Loach, o sea, hacemos sociología histórica y lo podemos estudiar, ¿no? Eso fue la hostia, una explosión de empoderamiento popular, de una exuberancia, digamos, política tremenda. Pero al mismo tiempo ese pacto se firmó con una renuncia explícita, que era una de las condiciones, que era la renuncia al control de la producción por parte del grueso de la población trabajadora. Es decir, nosotros accedemos a bienestar, recursos o unos salarios medianamente dignos, los tíos, esta historia también la conocemos, pero a cambio renunciamos explícitamente. Hubo gente que no compró el pacto, pero yo creo que había que comprarlo, pero renunciamos explícitamente a el control de la producción, lo que significa el control de la agencia, o sea, lo que significa la renuncia a la agencia colectiva, renuncia, lo que implica, lo que equivale a renunciar al proceso de ir generando identidades compartidas de clase, de gente trabajadora, ¿no? Esto va muy a contrapelo de la comprensión habitual de las políticas públicas como depositarias de sentido de comunidad, pero yo creo que nos hemos de preparar también para entender cómo a veces las políticas públicas, quizás también la renta básica, o no sé, lo hemos de pensar, puedan ser mecanismos de vaciado de ese sentido de comunidad, que es una posibilidad, ¿no? Yo creo que ese sería un ejemplo de lo que plantea Inés, y algo ante lo que hay que pertrecharse y pues, simplemente también organizarse, ¿no? También para, como decía César ahora, para preparar nuestros propios proyectos políticos orientados a que no se nos cuele ningún gol por entre las piernas. Y realmente esas políticas de recursos o de reconocimiento o de lo que sean mecanismos efectivos de generación de algo común e igualitario, ¿no? No sé, yo tengo un poco la sospecha de que las renuncias del 45 en parte ayudaron también a abrir las puertas al golpe neoliberal, por decirlo con un término así muy de café, y termino. Había mucho bienestar sin Gramsci, para decirlo así, ¿no? Mucho bienestar sin trinchera. La concertación social, el sindicato los sindicatos y la patronal, el Ministerio de Trabajo, que ojalá fuese siempre como una ministra tan interesante, pero no siempre lo es, aunque sea un ministerio tan interesante. El Ministerio de Trabajo que te llama a negociar y tú, trabajador, trabajadora, te olvidas un poco, te desconectas de esa corriente colectiva que era la organización popular hasta los años 30, que tampoco hay que romantizar, pero que sí que apuntaba a un algo que yo creo que claramente desapareció en los 30 gloriosos, aunque fueron gloriosos en muchos sentidos. Bueno, parece que he contado una historia que es un cuento chino, pero bueno, es bastante europeo y norteamericano, pero yo creo que sí que conecta con lo que decía Inés, porque es esto, ¿no? La posibilidad de generar instituciones para lo colectivo, que en el fondo, como consecuencia del modo en que se genera,
y del impacto que tiene esto en la comunidad, pues a lo mejor lo que hace es precisamente erosionar el espacio para una construcción cultural comunitaria, igualitaria, en clave igualitarista. No sé si me he enrollado mucho, ¿no? Bueno, controlo el tiempo, me paráis si nos enrollamos. ¿Querías decir algo, César? ¿O que te... No, estoy muy de acuerdo. De hecho, es una discusión que llevo teniendo años exactamente sobre esto con Joan Subirats, que yo creo que es alguien que ha pensado muy a fondo esto que estaba comentando David ahora, ¿no? Justamente como a veces las intervenciones públicas redistribuidoras tienen un efecto perverso, ¿no? De eliminar las comunidades o las estructuras sociales más densas, sin romantizar tampoco esas otras estructuras sociales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Subirats hace muy bien es intentar buscar pues, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Puntos intermedios que tengan esa potencia universalista de las instituciones públicas, pero que al mismo tiempo conserven esa capacidad de resistencia que muchas veces tienen pues, y que se ha demostrado en el campo del cooperativismo. Bien, solo quería apuntar que yo creo que la historia de los 30 gloriosos también es compleja. O sea, que los 30 gloriosos fueron muy distintos en distintos lugares del mundo, ¿no? Y que no lo mismo Estados Unidos que Francia, que Suecia, y que yo creo que eso a veces también nos dejamos comer el relato, ¿no? Por el relato neoliberal de una gran burocracia, ¿no? Que cayó como un rodillo por toda Europa y por todo Occidente, cuando fue un proceso bastante heterogéneo. De hecho, durante todas esas décadas, no está muy bien estudiado, en general creció mucho el asociacionismo y la participación ciudadana en distintas sociedades. Es verdad que eran tipos de asociacionismo y de participación muy peculiares, no tiene nada que ver efectivamente con la cultura de participación popular política, ¿no? que se dio en el periodo de entreguerras, como tú señalabas, David, pero bueno, yo creo que también ahí a veces hay que matizar un poco, ¿no? Porque tampoco podemos... Pero bueno, que básicamente estoy de acuerdo. Si me das 10 segundos, añadiría, para terminar de completar la pintura, es que a mí también me preocuparía mucho hacer algo tipo Hugo Matei, ¿no? Estos teóricos de los comunes inmaculados y sin que el Estado lo toque para nada, porque entonces ahí sí que caeríamos, yo creo, en una atomización. A ver, hay cosas de Hugo Matei que son muy interesantes, pero sí, y creo que el Subirats no está ahí directamente, ¿no? Pero una visión de los comunes muy romántica y muy anti-Estado, pues sí que podría llevar a una fragmentación de las instituciones colectivas, precisamente. Además, como si lo estatal no pudiese ser también común. Aquí también hay una historia muy interesante que podríamos plantearnos, ¿no? ¿Por qué la República o el Estado no puede ser un común? O sea, el Reino de España no es un común, pero podría serlo. Debería dejar de ser reino y muchas otras cosas más. Pero podría, o sea, un Estado puede ser un común. Bueno, es igual. Era es que lo que decía César y en sus debates con Sui me han hecho pensar o sea, me han traído a la cabeza todo esto, que es un peligro, o sea, que hayamos por el otro lado, ¿no? Romanticemos, en fin, me callo. No, yo, bueno, solo por, bueno, de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que con esta idea de que el propio consenso del 45 llevaba la semilla de su propia autodestrucción, en cierto modo, pues porque al final el crecimiento del estado de bienestar fue el crecimiento de las clases medias, de las posiciones contradictorias de clase, y bueno, eso es lo que es el gran quebradero de cabeza de la sociología de la desigualdad, ¿no? En los años 70, 80, decir, bueno, pues es que ya las alianzas y solidaridades pues ya no están tan claras porque se ha complejizado mucho la estructura de clase de las sociedades avanzadas, ¿no? De las sociedades de bienestar, ¿no? Entonces, en parte sí, pero también es verdad lo que decía César, que el propio Eric Olin-Wright veía las diferencias como en la conciencia de clase y en las solidaridades que existían en unos países donde los sindicatos seguían siendo más fuertes, donde el trabajo estaba menos precarizado y tal, y en los países donde había como más segmentación en el trabajo, menos sindicatos, pues, ¿no? O sea, que eso también nos puede dar pistas de por dónde podría ir, ¿no? Unas estrategias de creación de alianzas y de solidaridades, ¿no? Entonces yo también creo que, bueno,
No sé si... O sea, yo como me creo que la sociología es un deporte de combate, pues yo sí que creo que tenemos que pensar en esas políticas que generen solidaridad, ¿no? Y que contrarresten como esta otra estrategia de las élites para generar solidaridades en torno pues a la educación segregada, o sea, a la concertada, a la sanidad privada y todo esto. Entonces, querría que ahora lo lleváramos esto como desde la academia o desde cuando pensamos sobre la desigualdad y hacemos como recetas de política pública o recomendaciones de política pública relacionadas con el fomento de la igualdad, ¿no? ¿Cómo integramos o no integramos esto y cómo podríamos integrarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos transversalizar? Hacer políticas que transversalizaran esta cultura igualitarista, ¿no? Esta cultura más comunitaria o de solidaridad. Creo que en parte los y las investigadoras en desigualdad social muchas veces hacemos análisis y luego cuando vamos a ver las recomendaciones de política pública están un poco desconectadas de nuestros análisis a veces. O sea, que hacemos análisis como muy profundos o muy un nivel de abstracto muy perfeccionistas, pero luego es como que los discursos nos piensan y cuando hay un determinado menú de políticas o de instrumentos de política pública al alcance y solemos tirar de ellos, muchos ya tienen bastantes años, y solemos tirar de ellos aunque a veces no nos demos cuenta de que podrían generar consecuencias no intencionadas o efectos desigualitarios que no casan con nuestro discurso, digamos, más teórico, ¿no? No sé si me estoy explicando. Yo, por ejemplo, en el tema que yo trabajo, ¿no? Que son los cuidados, las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, es verdad que se suele poner el énfasis en la igualdad de género, más que en la de clase, ¿no? Pero bueno, pero en teoría la preocupación cuando se hacen recomendaciones de política pública en estos campos es promover la igualdad tanto de género como de clase, ¿no? Social. Y vemos que las principales recomendaciones de política pública en estos campos siguen siendo más o menos las mismas, o bueno, los permisos iguales intransferibles es bastante novedoso. Pero seguimos utilizando pues, la universalización de la educación infantil 0-3 o permisos más largos. Seguimos utilizando pues, recomendaciones de política pública que no son especialmente novedosas y muchas veces las novedosas, como los permisos iguales intransferibles, no tenemos ninguna prueba de que tengan los efectos realmente igualitarios que decimos que van a tener, ¿no? O desde luego no los efectos igualitarios en términos de interacción entre clase y género, ¿no? O sea, la red de permisos, la red de estudios sobre los permisos europea, que a todos los años hace un informe sobre cómo está cada país en términos de las políticas públicas de permisos, parentales y de todo tipo, pues en este informe se recogen como en los países en los que existe, porque en ningún país existen permisos iguales intransferibles, ¿sí? En los países en los que existe una política mixta de permiso intransferible y una parte de permiso transferible, se sabe que los varones que más tiempo disfrutan de permiso, más días de permiso disfrutan, son aquellos con estudios universitarios y con mujeres que tienen empleos a tiempo completo con estudios universitarios. Con lo cual, estamos haciendo una política que se dice igualitarista, o sea, estamos recomendando una política que se dice igualitarista, que lo poco que sabemos sobre efectos que podría tener es que va a premiar a las familias que ya de por sí tienen mejor posición en el mercado de trabajo, pueden conciliar mejor y en principio son
tienen mejores condiciones para ser igualitarias, digamos. O sea, vamos a premiar a esas parejas que ya tienen mejores condiciones para ser igualitarias y nos olvidamos de aquellas parejas que no tienen empleo o que no son heterosexuales y no tienen estos problemas de reparto de tareas, o que no van a cambiar su reparto de tareas, y que tu diseño de política lo que va a significar es que van a tener menos recursos disponibles de los que tienen otras parejas, ¿no? Entonces, digamos, por no hablar de las familias monoparentales, claro, que suelen ser familias encabezadas por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que, bueno, pues en este campo yo le doy muchas vueltas y me imagino que con otras recetas también que se hacen desde otros lados, pues pueden pasar cosas similares, y a mí me da la impresión de que muchas veces no hay como una reflexión en torno realmente a los efectos, digamos, una evaluación de políticas públicas, digamos, de que el efecto de la política que se recomienda. Entonces, lo lanzo ahí, ¿qué pensáis? Yo no sé si... ¿Vas tú o yo, César? Era David, si quieres darle tú. Yo no sé si estamos ahora en un punto un poco de diván, porque estamos en el fondo intentando exorcizar nuestros temores y nuestras responsabilidades y todo esto, ¿no? Entonces, yo no tengo una respuesta, por eso empiezo yo, porque seguro que César, que además es más estudioso que yo en el campo de las desigualdades en particular, igual lo puede cerrar mejor después, pero yo también diría que es natural que no podamos... ¿Quién lo dijo? Esto lo dijo John Elster en el debate sobre la renta básica. John Elster no la veía muy bien, ¿no? Pero cuando alguien decía, pero es que ¿y los efectos imprevistos? Que bueno, pues, claro, pues las cosas tienen efectos imprevistos y cuando surjan ya veremos qué hacemos. Es decir, me imagino que es natural que esto funcione así, prueba y error, pero claro, tampoco se puede probar demasiado y cometer demasiados errores con material sensible, ¿no? Claro, supongo que un buen mapa de posibles efectos perversos es algo que nos ha de poder ayudar. Vuelvo a la renta básica, pero es que si me habéis invitado, o sea, corréis el riesgo de que yo os hable bastante de la renta básica, pero no os hablo de ella de un modo, como vais a ver ahora, de un modo sectario o religioso. Puede haber efectos perversos con una renta básica, por ejemplo, pero hay que poderlos prever. O sea, por ejemplo, una renta básica que sea utilizada por el neoliberalismo. Una renta básica que sea introducida para desmantelar el estado del bienestar, y entonces nos encontramos con un tablero radicalmente distinto al que quienes defendemos la renta básica desde posiciones emancipatorias queríamos. Ahora bien, esto nos ha de obligar a dejar por el camino la lucha por el derecho a la existencia, que puede ser cash, pero puede ser otras cosas, ¿eh? O sea, tampoco hay que ser religiosos con la forma de garantizar el derecho a la existencia. Yo creo que hay bastantes motivos para optar por el cash, entre otras cosas, pero bueno, podría resultar que no es eso, me da igual. No me da igual el derecho a la existencia como derecho. Pues preveámoslo, como también podemos prever los efectos. Esto César, de hecho, en un texto que se escribió en un monográfico en el que yo también participaba, hablaba de eso, pero también lo ha hecho Gurevich y otra mucha gente, con sentido. O sea, los posibles efectos atomizadores de una renta básica en un mundo pues, que es bastante atomista. Entonces, si la cabalgamos nosotros o no la cabalgamos nosotros y nosotras. Bueno, pues si no la cabalgamos nosotros y nosotras, y además ya hemos visto que venimos de un mundo venimos del desmontaje del consenso del 45, que ya no era el paraíso. Hostia, aquí hay riesgos. Entonces, ¿qué hacer como científicos sociales y científicas? Pues no lo sé, me imagino que tener un buen mapa de potencialidades y riesgos. Y bueno, están los experimentos, y hacer un policy making sensato, ¿no? En relación con lo que tú dices, Inés, de tu caso, yo lo desconozco, y aquí sí que entraría en la charla de café, y esto hemos quedado que haríamos una conversación entre amigos y amigas, pero charla de café no, aunque es la hora del café. Pero desde el sentido común de la gente de la renta básica y tal, también, bueno, de la renta básica y no solo. Se tiende a decir que cuando tenemos dispositivos universales e incondicionales, lo cual no significa que luego no nos comprometamos con sostener el barco,
pero cuando tenemos dispositivos universales e incondicionales se abre el abanico de posibilidades de utilización y de aprovechabilidad, por decirlo así, por parte de los usuarios y usuarias de esa política en cuestión, de rentas o quizás también, no lo sé, te respondo con una pregunta, ¿no? Quizás también en el campo de los cuidados en educación 0-3, por ejemplo, ¿no? Porque eso permite unos acomodos mucho más acordes con la singularidad de cada caso, ¿no? A partir de ahí no lo sé, el caso particular que tú discutes, yo lo desconozco y estoy seguro de que esto César lo habrá pensado mucho más desde las coordenadas de su libro. Del telón de fondo es que no sé, que nos relajemos, intentemos hacer un buen mapa y autocrítica y no vaya error, nos podemos equivocar, ¿no? Intentemos que sea con las consecuencias menos malas posibles. ¿Vas a responder, Inés, o...? No, sigue tú, sigue. ¿Sí? Vale, no, sí, yo creo que hay... o sea, lo que planteabas, Inés, hay como dos aspectos diferentes, ¿no? Uno, lo que estaba diciendo justo ahora David, ¿no? Que son efectos imprevistos, y yo creo que es algo que cada vez me tomo más en serio, sobre todo porque, bueno, es algo que desde el trabajo social y tengo contacto con muchos trabajadores, saben muy bien, ¿no? Que el infierno está en los detalles y que muchas veces hay efectos imprevistos que tienen que ver casi con la aplicación técnica, ¿no? De grano más fino, ¿no? Y que realmente cuando pensamos políticas públicas en abstracto ni nos imaginamos. Tiene que ver a veces con un formulario determinado, con cómo se incrustan esos planes en una estructura burocrática determinada, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una posibilidad, pero luego yo creo que también hay sesgos sistemáticos, ¿no? Sesgos en este caso, entiendo que a eso te referías, Inés, claramente clase medianistas, ¿verdad? Que efectivamente es, yo creo, uno de los grandes problemas que tenemos en ciencias sociales en general, seguramente, pero muy en particular por lo que toca a las políticas públicas. Yo esto intento siempre no dramatizarlo, ¿no? Ni ponernos particularmente dogmáticos. Yo creo que es normal que las clases medias sean más dinámicas social, política y culturalmente. Pues habla en público quien está acostumbrado a que se le escuche, ¿verdad? Y quien tiene tiempo y confianza para ello. Pero yo creo que eso no deberíamos aceptarlo como algo ni normal ni bueno, desde luego, ¿no? Y en todo caso deberíamos asumirlo como algo a poder ser transitorio. Y yo creo que efectivamente sí que pasa, como decía Inés, que a menudo muchas reivindicaciones con un fuerte trasfondo igualitarista, cuando se llevan a la práctica, se acaban convirtiendo en mecanismos de expresión de intereses de parte o al menos de conservar los privilegios de parte, ¿no? Yo últimamente, en fin, tengo un conflicto mental, conceptual grande, ¿no? Porque se están poniendo en marcha en el campo de la educación pues una serie de propuestas para reducir los retos educativos que lo que plantean es bonificar a la escuela concertada y privada para que acepten a niños con necesidades especiales, o sea, niños pobres, ¿sí? Y claro, esto, digamos, que es un proyecto, bueno, pues más ecuménico, efectivamente, que no parte de la confrontación, sino de encontrar de alguna forma acuerdos generales y que se dice, bueno, pues tiene la ventaja de que respeta el llamado derecho a la libertad de elección, ¿no? Entonces, bueno, yo por una parte, digamos que en política educativa igualitaria me vale lo que funcione. Y me da igual lo que sea, me vale igual que en muchos campos nos pasará a todos, ¿no? Lo que funcione y estoy dispuesto a saltarme mis escrúpulos de todo tipo. Pero, por otro lado, ese derecho a la libertad de elección es básicamente el nombre que se ha dado a un privilegio clase medianista que era el privilegio de esquivar los problemas de la educación pública universal, ¿no? Y al final lo que se está planteando es combatir la desigualdad preservando los mecanismos sociales que han generado activamente esa desigualdad, ¿no? Que es una cosa, en realidad, conceptualmente loquísima. Yo insisto, a mí me vale lo que funcione, ¿no? O sea, si eso funciona, para adelante. Pero que realmente es asombroso, ¿no? Otras veces imaginamos, y esto no necesariamente tiene que ver o tiene que tener un sesgo clase medianista, ¿no? Pero sí que nos pasa a veces que nuestros problemas son universales, ¿no? Imaginamos que nuestros problemas de un grupo reducido, tal, pues son universales.
digo, esto no siempre es clase medianista, ¿eh? Por ejemplo, yo me he encontrado a mucha gente joven, en este caso es un sesgo más bien generacional, ¿no? Que piensa que la inmensa mayoría de los españoles vive de alquiler. Y es verdad que el alquiler está subiendo mucho en España, pero no llega ni de lejos al 20%, ¿no? Y en cambio casi el 50% de la vivienda de este país está completamente pagada. Y eso, por cierto, explica bastantes cosas en política, ¿no? Yo creo que el problema de fondo de esos sesgos, yo creo que son muy importantes, que son muy importantes no solo en la práctica, como decía Inés, sino también teóricamente, sobre los asuntos que nos interesan, los asuntos a los que damos protagonismo, las emergencias, las urgencias, ¿no? Yo creo que el problema de fondo, al menos en el campo práctico, pero sospecho que tenía también en el pasado repercusiones teóricas, es que no existen agentes sociales que articulen colectivamente esas propuestas universalistas, ¿no? En el pasado fueron sindicatos y partidos, no tienen por qué ser siendo los mismos, pero esos agentes no existen. No hay espacios sociales, culturales, políticos, intelectuales, ¿no? Con normas que proporcionen una cierta coherencia a esas distintas voces, y así yo creo que hay un efecto inercial muy fuerte a esa especie de efecto Mateo, ¿no? Cuando no existen esos espacios que remen en la dirección contraria, se acaba imponiendo el efecto Mateo, que es típicamente clase medianista. No solo individualmente, sino también colectivamente somos una sociedad muy atomizada, muy desagregada, ¿no? También nuestras colectividades son muy limitadas, muy opacas entre sí. Entonces, bueno, a mí sí me parece un problema serio, ¿eh? Y ya digo, no solo en la práctica, sino incluso teóricamente, por lo que toca a nuestra agenda teórica y académica. Pues si es que no he sido suficientemente clara, pero no más que César ha recogido ahí el hilo, porque cuando quería hablar de las consecuencias y los efectos de clase me refería también como que las políticas tienen ya un cierto sesgo de, muchas veces eso, de clase media, que es la clase de los investigadores y las investigadoras, ¿no? Y que tendemos a enfocar los problemas, por ejemplo, en la conciliación o en la educación desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde los problemas que tenemos nosotros para conciliar o para... me parece muy interesante lo que decías, tampoco que no es solo una cuestión de los detalles de la puesta en marcha de una política, ¿no? Leía críticas estoy pensando en las críticas, leía críticas al ingreso mínimo vital, y entonces, como me acuerdo de esta columna, que no me acuerdo de quién la escribía, pues como que decía, el demonio está en los detalles, ¿no? Y entonces hablaba de cómo podemos tener muy buenas ideas de política pública, pero en España el problema es que tenemos como una burocracia muy lenta, tenemos una administración que no es lo suficientemente ágil, no tenemos evaluación de políticas públicas, y que el problema era pues todas esas trabas administrativas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es que ese no es todo el problema es que la idea de entrada estaba mal diseñada, ¿no? Y que es lo que pienso también con los permisos iguales intransferibles. O sea, es que doy dos pasos más para atrás. Es que hay veces que tenemos ideas que tienen un claro sesgo de clase y que quizá, pues eso, y que quizá salen adelante porque hay un desierto de propuestas o de otras organizaciones que también hagan propuestas, y entonces tenemos a lo mejor la cara como de la responsabilidad de dar soluciones, cuando a lo mejor no tendríamos por qué ser los responsables de dar soluciones, ¿no?, a determinados problemas. Entonces, bueno. Yo lanzaba, Inés, si me permites, te lanzaba la pregunta, pero esto es una pregunta, literalmente no. La hipótesis esta, y esto vale para el ingreso mínimo vital de forma evidente, pero no sé si más allá, en otro tipo de políticas públicas, ¿no? Me pregunto si el formato universal e incondicional en la política pública, pero también de vivienda y también de lo que haga falta, puede permitir una mayor apertura para que estos sesgos de clase que podemos tener quienes planteamos las políticas no se consoliden, ¿no? Y que a partir de ahí distintos grupos en tesituras bien distintas puedan
servirse de estas estructuras de política pública de modos bien distintos. No sé si me explico, pero o sea, la preocupación la traías tú y me temo que tú esto creo que tú esto lo tienes más, te estoy mirando ahora, Inés, pero César, quien sea, lo tienes más pensado. No sé si es una intuición lo mío, no es algo que haya trabajado en súper profundidad. En materia de política de renta, sí, porque sí que parece que lo que estamos proyectando es cierto punitivismo, porque el pobre, por definición, se inyecta la renta y en cambio el rico no, pero el pobre sí. Entonces, por eso queremos universalidad para que cada cual haga con la renta, con los ingresos, lo que le parezca adecuado, ¿no? Pero no sé si esto en otros campos también permite evitar estos sesgos, o sea, en campos en especie. No sé si esto también puede ayudar, la universalidad puede ayudar también a evitar estos sesgos clasemedieros, de los clasemedistas, de los medianistas, de los que hablaba César y a los que podías al principio, Inés, no sé. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, que el derecho a la asistencia sea a través de renta o servicios, hay que como promocionarla, y entonces es clave la universalidad. El problema es que también por ejemplo, muchas veces decimos que tenemos servicios universales que no son universales. O sea, la educación infantil de 0-3 no es universal. Y queremos universalizarla, pero bueno, que al final los criterios de entrada priman un determinado también tipo de familia, familias con 2 sustentadores se dan más puntos, aparte de la renta, hay otros criterios para entrar, ¿no? Y aunque se quitara el criterio de renta, pues estaría bien saber si esos criterios también se iban a quitar o no, ¿no? Pero incluso la sanidad, que es universal, pero que por cómo se universalizó, acarreamos todavía una cuestión que hace que siga en cierto modo ligada a la seguridad social y a nuestro estatus de empleo o a nuestro estatus de nacionalidad, o sea, como que sí, o sea, que quizá también la cosa es que hay que no dar tan por hecho que quiere decir universal, o sea, o se utiliza el término universal a veces de forma, queriendo decir distintas cosas, no sé. Ya la hora que es, ya sé que esto es un poco feo, que sea yo la última que hable y no sé si quieres decir algo, César, pero por la hora que es yo lo abriría ya, iría abriendo, pasaría del último punto, no sé si puede salir en la conversación con el público, pero iría abriendo la conversación con el público, las preguntas, ¿parece? Muy bien. Adelante. Pues Carlos, si quieres, no sé si hay preguntas. Bueno, todo aquel que quiera intervenir, que lo haga, simplemente puede levantar la mano o intentar hablar. Mientras tanto, yo planteo una pregunta y es acerca de la posibilidad de apropiarnos del propio concepto de mercado, tanto analíticamente como políticamente. Es decir, porque da la impresión de que en toda la interesante conversación que hemos tenido, a la cual os agradezco mucho a los tres, damos por hecho que el mercado es esa institución que genera desigualdad, que genera renta, genera recursos que posteriormente el Estado va a distribuir, ¿no? Es decir, sé que no es así, pero bueno, da esa impresión, ¿no? Y que por lo tanto hablamos de cómo diferentes instituciones estatales pueden contribuir a través de sus políticas redistributivas o similares a redistribuir esos recursos. Bueno, eso es un debate muy viejo. Entonces yo me pregunto, por un lado, romper con esa premisa de que el mercado, ¿cómo se puede analizar el mercado como algo rebosante de institucionalidad que al mismo tiempo que obviamente está generando desigualdad, pero que podría no generarla? Es decir, hasta qué punto es el mercado apropiable en un proyecto político progresista, ¿no? Y aquí estoy traspasando la frontera científica y política, ¿no? El mercado es apropiable como una herramienta que puede llegar a construir comunidad, ¿por qué no? ¿No? Además de igualdad y además de libertad, no sé, te digo por ahí. Y en términos, bueno, básicamente eso. No sé qué está relacionado, aunque no es lo mismo que el debate sobre la predistribución, ¿no? Pero creo que el debate sobre la predistribución es más de ciencia política, más bien, ¿no? Pero bueno, yo me centraría más en cómo el mercado
puede ser un instrumento político para generar igualdad y, por lo tanto, cómo en nuestros análisis desde la ciencia social podría romperse con esa premisa del mercado como únicamente agente desigualitador, si es que esta palabra. Bueno. Si esto... empiezo, César. No te oímos, ¿eh? No te oímos. Sigues muteado. Ahora sí, no. ¿Lo has quitado otra vez? Sí, te has vuelto a mutear. A ver, ahora sí. Es que va con retardo, tarda un ratito en activarse y desactivarse, y como soy muy impaciente le vuelvo a dar. Que no, me parece una pregunta además no solo muy pertinente, sino que es algo que de repente en los últimos años se vuelve a hablar de un tema que parecía anatema, ¿no? hasta hace nada, pero que hay una larguísima tradición de socialismo de mercado, bueno, pues de muchas décadas, y que ha sido pensada por gente muy importante, ¿no? Yo creo que es importante, como señalabas, plantearse en primer lugar si efectivamente es el mercado, solo el mercado o un tipo de mercado el que genera la desigualdad, ¿no? Yo diría que no es el mercado, que fue una especie de contubernio de Estado y mercado la que empezó a partir de los años 70, ¿no? a dinamizar y disparar los procesos de estratificación a todo gas, y que los neoliberales se acaba de publicar un libro buenísimo sobre ese tema, intervinieron sobre los mercados, naturalmente, pero intervinieron y mucho sobre las estructuras del Estado para que esos, primero, para abrir esos mercados, pero también para garantizar la autonomía, ¿no? y la soberanía superior de esos mercados. Así que yo creo que ahí también hay ¿no? Nos hemos hecho un poco trampas al solitario, poniendo todo, como decías tú, ¿no? Pues todo el peso de la redistribución del lado del Estado, y olvidándonos y poniendo demasiada responsabilidad al mercado, pero también olvidándonos de las posibilidades redistribuidoras de otros mercados, tal vez, ¿no? Yo creo que históricamente también conocemos un montón de posibles articulaciones del mercado que no necesariamente tienen efectos de aumento de la desigualdad, y además yo creo que en nuestro país, justamente en la última década, ha habido un ciclo creciente, convulso, complicado, ¿no? Pero muy interesante, relacionado con la economía social y solidaria, que precisamente apunta en esa dirección, y que recuerda un poco también a lo que comentaba David al principio, ¿no? De no regalar ninguna herramienta, ni la libertad, ni tampoco lo que puede suponer el mercado para un proyecto igualitarista, ¿no? Me estaba acordando, según hablabas, de un libro muy bonito, lo cito mucho porque es que me encanta, que es de Emilio Santiago Muiño, que se titula Opción Cero. Es un análisis sobre las políticas medioambientales que se pusieron en marcha en Cuba durante el periodo especial, cuando Cuba afrontó la posibilidad de quedarse completamente sin combustibles fósiles, ¿no? Entonces, una de las cosas que cuenta Emilio ahí es que en cierto momento las granjas estatales cubanas se vio que no eran suficientes, y tuvieron que poner en marcha mecanismos mercantiles para que no tuvieron grandes efectos en términos de desigualdad, pero que de alguna forma hacían o aumentaban la capacidad de innovación, la capacidad de iniciativa individual o familiar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea que deberíamos efectivamente repensar, qué efectos en términos de igualdad y libertad podrían tener una visión institucionalista distinta de distintos tipos de mercado. También es otra cuestión. A mí me interesa muchísimo también, y bueno, yo he trabajado bastante, bueno, o sea, el motivo por el cual yo me puse a trabajar a Adam Smith, pues porque todos tenemos un punto de rata de biblioteca y estas cosas, pero básicamente por estrategia troyana, o sea, por ir a buscar a un tío, a un conjunto de tíos, seguramente tías, pero las tías estaban silenciadas, y en parte todavía lo están, menos, en la Escocia del 18, que decían cosas muy interesantes a este respecto. De entrada nos decían que el mercado no existe. Tú mismo ya, Carlos, con esto de cuando apelabas a esta densa capa de instituciones, ya ibas por ahí, ¿no? Yo sugeriría, no es una corrección, es una sugerencia, que no hablemos del mercado, porque esto es lo que quieren los liberales que hagamos, que hablemos del mercado o del Estado,
que digamos si somos más partidarios del mercado o del Estado, como si una cosa y la otra existiesen, y no existen. O sea, lo que existen son configuraciones particulares de los Estados y de los mercados, lo cual responde a una correlación de fuerzas también particular, con lo cual hablemos de la factura institucional de los mercados, ¿no? Polanyi y tanta otra gente, ¿no? Entonces, dentro de esta estrategia troyana, yo creo que está la disputa del libre mercado y contar que el libre mercado es absolutamente incompatible con el capitalismo realmente existente. O sea, el capitalismo es un sistema, y esto ya lo teorizó Adam Smith en el siglo XVIII, es un sistema que nació para, uno, desposeernos y desposeídos y desposeídas, forzarnos a entrar al mercado de trabajo y a partir de ahí introducir barreras de entrada de 3 pares de narices para que no pudiésemos entrar a los mercados de bienes y servicios. Esto es el capitalismo realmente existente, con grados distintos, en épocas distintas, con estrategias distintas, pero esto así funciona. Y Adam Smith se pregunta, ¿y cómo puede ser que sea así? Pues es, y él responde muy maquiavélicamente, o sea, maquiavélicamente en el sentido de tradición republicana, análisis maquiavélico, de Maquiavelo, del faccionalismo, porque hay facciones que tienen interés en que no haya mucha competencia, porque si hay mucha competencia se reducen los beneficios, y los precios y por lo tanto los beneficios. Entonces, en una sociedad justa, el nivel de beneficios es naturalmente bajo. Y se pregunta, coño, pues entonces, ¿quién va a producir? Porque hay un problema de incentivos o qué. Que esto creo que César también lo piensa en su último libro. Y dice Adam Smith, bueno, pues la gente virtuosa. O sea, nos interesa echar de los mercados a aquellos cuya única motivación para estar en los mercados es el pelotazo, y en cambio pues, le guste pues, aportar carne, cerveza o pan, famoso ejemplo de Adam Smith, porque haya en la producción de carne, cerveza y pan una actividad autotélica o una actividad con ciertos componentes autotélicos, y entonces asume que puede vivir en un mundo con cierta cohesión social y con niveles de beneficios pues, razonablemente bajos. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad próspera? Dice, perdón, próspera. Una sociedad próspera es aquella que tiene niveles de beneficios razonablemente bajos porque es donde hay libre mercado. Sospechemos de cualquier reglamentación o propuesta de comercio que venga de esta clase, esto es una cita casi textual, capitalistas, que están incentivados para introducir estas barreras de entrada que luego bueno, pueden tener 1000 formas en mil lugares, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, señores de la derecha, libre mercado, por supuesto, pero de verdad y para todos. Incluso libertad de empresa, en el sentido cervantino de la palabra empresa, ¿no? Emprender cosas, ¿no? Como diría Mariano Rajoy, pues hagamos cosas como los catalanes. Sí, del tipo que sea, con una SA, una SL, una cooperativa, redes de apoyo mutuo, sí, pues eso, libertad de empresa, eso es lo que queremos, pero todos y todas. Ahí estaría el componente igualitarista de esa defensa socialista, digamos, o colectivista del mercado, ¿no? Ahí haría un pequeño matiz a lo que decía César, porque yo no sé si esto nos termina llevando al socialismo de mercado, o a un socialismo con mercados, ¿no? Ahí las proposiciones son importantes, ¿no? Porque muchos de estos teóricos, desde Remer y tirando hacia el pasado, el propio Walras, ¿no? Un economista neoclásico que al mismo tiempo era militante socialista, ¿cómo se come? Y pues, claro, decía, para que esto que está en la pizarra, que es normativo, funcione, o sea, esto es una fantasía normativa, para que funcione hay que nacionalizar la banca, nacionalizar el suelo, etcétera, ¿no? Bueno, esta gente, claro, asumen que, que podemos vivir en un mundo justo solo a base de mercados. Yo ahí me pondría un poco más polaniano, y diría, a ver, un momento, hoy, bueno, lo que contaba de Cuba o de España y de 1000 otros sitios, lo que podríamos rescatar es la posibilidad de decidir individual y colectivamente dónde queremos relacionarnos con mercados y dónde queremos que no los haya. Igual no queremos comerciar con votos, lo recordaba siempre Tony Domenech, ¿no? Porque nos parece que la política debe estar fuera del mercado. O a lo mejor sí, no lo sé. ¿O qué hacemos con los órganos? ¿Hacemos un mercado de órganos o desmercantilizamos los órganos? ¿Qué hacemos con la fuerza de trabajo? ¿La mercantilizamos? No sé. O sea, mantengamos la capacidad de decidir dónde sí y dónde no, y dónde sí, puesto que esto no es algo que caiga del cielo metafísicamente, sino que es algo que es fruto de diseños institucionales de muchos tipos, pues que todos y todas podamos arremangarnos y para enfrentarnos a la tarea de ver cómo van a ser esos mercados que queremos, allá donde los queremos, si es que los queremos, ¿no? Que yo creo que los hemos de querer, y el propio Polanyi dijo que un mundo complejo en sociedades contemporáneas,
con altos niveles de división del trabajo, etcétera, vamos a necesitar mercados. Sí, ahora que te digo, esa era justamente la propuesta de Alec Nove, ¿no? Claro. La sociedad del socialismo factible, que justamente lo que planteaba era eso, ¿no? En qué elementos los mercados pueden tener efectos socialmente beneficiosos y en cambio en qué otros espacios sociales, como puede ser la sanidad, la educación, la energía, tienen efectos muy, muy nocivos, ¿no? Yo creo que efectivamente no es socialismo de mercado, sino socialismo con mercado en aquellos espacios donde tengan efectos sociales positivos y no negativos, ¿no? Yo creo que está muy bien. Claro. Sí, por eso los Remers y compañía son muy simpáticos y muy inteligentes, pero a mí me asustan un poquito, porque dicen, bueno, un momento. Bueno, en fin. Hay mucha economía neoclásica en ese mundo y yo creo que muy poca conciencia sociológica, precisamente, lo que decíamos al principio. Es que lo siento por el rollo, pero que hasta me has tocado que me resulta muy así. No, genial. La verdad que muy interesante esa perspectiva. No sé si hay alguien en el público que quiera, ya son las 5:30 y no deberíamos alargarnos mucho más, pero no sé si hay alguien en el público que quiera intervenir. Simplemente activad vuestro micro e intervenir. Bueno. Sí, hola. Sí, ahí. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradeceros la charla, la verdad, la conversación. Ha sido muy interesante. Nada, yo la verdad que tenía una pregunta, no sé si casi metodológica, me ha interesado mucho, bueno, también porque estoy realizando la tesis doctoral, entonces pues me interesan estas preguntas, también las derivadas políticas, por supuesto, que habéis comentado, pero tendría que ver un poco con la jerarquía, esta jerarquización de variables o jerarquización de ejes a la hora de pensar la desigualdad, ¿no? Leí hace poco, aunque no lo he terminado, este libro de María Rodó, de la Universidad de Barcelona, sobre interseccionalidad, y sí que ella comentaba que no había que, digamos, tener tanto en cuenta a priori cuáles son las variables que más peso tienen en un determinado problema, y en este caso podríamos pensar la clase social, sino que son los contextos los que al final determinan qué ejes son los necesarios para comprender situaciones concretas de desigualdad y dominación, ¿no? O sea, digamos, ver antes de pensar cuál es la variable clave que tenemos que tener en cuenta, más allá de que evidentemente todos partimos de un marco teórico, un marco conceptual, pero dejarnos un poco observar porque el propio contexto nos diga en qué caso concreto determinados ejes son los que juegan un papel más importante, ¿no? En esa idea que a mí me parece interesante de jerarquizar, pero también tener en cuenta un poco el contexto y que, como decía, creo que era César, hablando de los 30 gloriosos, no en todos los casos las variables tienen la misma fuerza, ¿no? Sino que el propio contexto, según el caso, nos determina relaciones de variables diferentes, ¿no? Era simplemente, no sé si casi una pregunta metodológica, pero bueno, que me ha interesado mucho la charla en general y nada, agradeceros la conversación. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que para analizar un problema concreto es imposible y además yo creo que se puede explicar en términos muy abstractos, lógicos. Eric Olin Wright con Sober y otros colaboradores tenían algún capítulo en un libro muy teórico y muy abstracto sobre este tema, ¿no? Es imposible determinar a priori si en un contexto determinado va a tener más peso un factor estructural en la explicación de un fenómeno o un factor contingente. Es imposible. Eso solo te lo puede decir el contexto. El hecho de que haya elementos estructurales o contingentes responden a otras dimensiones de análisis, ¿no? Llamamos factores estructurales, causalidades estructurales, a procesos que cambian muy lentamente, ¿no? Son muy inerciales, que son muy difíciles de transformar, que es muy difícil resistirse a ellos. El cambio climático, ¿no? Es un factor estructural porque es muy complicado, ¿no? Hace falta mucha fuerza en contra para alterar todos esos procesos que forman parte, pues, de nuestra vida cotidiana, pero también de sus sistemas económicos, políticos, de nuestra propia cultura. Pero un factor,
un caso concreto, ¿no? Un fenómeno social concreto, no podemos a priori saber si la clase social, el género, los fenómenos superestructurales o culturales son más importantes, en principio, que otros, ¿no? Yo creo que este es un viejísimo dilema, ¿verdad?, que se remonta al siglo XIX, que yo creo que además va y viene también un poco según las modas sociológicas y a veces también políticas, ¿no? Yo creo que venimos de unos 10 años donde ha habido una cierta sobreestimación de la autonomía de lo político, ¿no? Donde parecía que lo político lo podía todo y había desaparecido de repente las grandes estructuras económicas. Pero bueno, que en principio yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico y me parece además muy, muy saludable no prejuzgar, ¿verdad?, a la hora de acercarnos a un fenómeno concreto. Insisto, no estoy hablando de teorías en general, sino de a la hora de analizar un fenómeno concreto que tiene más peso, ¿verdad?, porque nos solemos llevar sorpresas. Sí, bueno, nada que añadir por mi parte. O sea, que creo que ya era muy de sentido común tu intervención. O sea, que solo en mi prevención contra esta ciencia social pluralista, que yo creo que sigue estando por ahí, de muchas maneras, aunque a veces no nos demos cuenta, me parece que, pues eso, que haya sencillamente, pues, grupos de interés pues eso, pues con intereses particulares y casi en situaciones equipotenciales con respecto a los otros grupos de interés o a las otras asociaciones, ¿no? Tenemos pues, la Coca-Cola, el Vaticano, la Asociación Extremeña para el Cultivo del Caracol, que yo soy de origen extremeño, no me estoy riendo de Extremadura, sino lo digo con... no, y todo vale lo mismo. No, perdón, un momento. En el mundo, y esto ya sé que no he visto tu nombre, o sea, el compañero que ha intervenido sé que lo sabe, pero yo creo que es importante que destaquemos siempre desde la sociología que en el mundo hay conflicto, y hay conflicto, ya lo decía Hume en el 18, porque hay recursos escasos e intereses contrapuestos. ¿Qué recursos escasos? Pues ahí sí que, a saber, o sea, materiales y inmateriales, de qué tipo, con qué formas, cómo priorizar, cómo jerarquizar. Yo creo que lo decís muy bien y María Rodó también, en particular, ¿no? Pero siempre intentar evitar la fotografía pluralista y ir a una sociología del conflicto. No porque, no sé, seamos rojeras, no, es que el mundo es conflictivo. Básicamente por eso. O sea, yo creo que hay un mapa que hacer siempre, que tiene que ver con el dibujo de esos intereses en juego y de esos recursos escasos. ¿Cuáles, cómo? Pero nada, eso estoy seguro que ya estábamos de acuerdo de antemano, con lo cual no sé si ayuda mucho. Esto lo decía muy claramente Hume y luego lo recoge John Rawls. El tema este es necesaria la justicia porque antes de ella hay conflicto, y hay conflicto porque hay recursos escasos e intereses, las dos cosas, intereses contrapuestos. Creo que Inés tiene cosas que aportar sobre eso también, pero está aquí prudente. Sí. Nos podría ayudar mucho también. La verdad es que estaba pensando algo y se me ha ido el hilo porque estaba pensando, he mirado la hora y he dicho, mejor o sea, dejo paso a hacer alguna otra pregunta. No te libras, Inés. No me libro, ¿no? Lo he intentado, ¿no? No, que en realidad yo creo que a veces esa falta como de atención a cómo se jerarquizan en una situación concreta, pues los distintos ejes de desigualdad, tiene mucho que ver con las filiaciones, o sea, o las tradiciones de pensamiento de las que venimos y que a veces nos constriñen o sea, vamos ya como, que eso lo notas también mucho cuando haces una tesis o cuando estás tutorizando una tesis, ¿no? Que a veces nos colocamos dentro de una tradición o una escuela de pensamiento que tiene, es como de gran teoría, digamos, que da una preeminencia a determinada variable y hace que miremos a los fenómenos que tenemos que estudiar con menos frescura y menos apertura de la que
de la que deberíamos, ¿no? No sé, o nos cuesta desprendernos a lo mejor de las ideas con las que, de cómo hemos construido nuestra investigación y mirar, digamos, al fenómeno en sí, ¿no? No sé, pero vamos, totalmente de acuerdo con esa idea de María Rodó, ¿no? De atender al contexto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, si os parece, bueno, yo la verdad es que ya no quisiera robaros más tiempo de un viernes por la tarde, además, ¿no? Así que, nada, os agradezco muchísimo la conversación que nos habéis brindado en esta tarde. Han quedado muchos temas sueltos. Me ha interesado mucho lo que habéis comentado sobre el socialismo de conmercado y, bueno, ya os asaltaré en algún momento pidiéndoos alguna que otra referencia o para otra charla que surja en algún momento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Tengo grabación.